Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, un dilluns de tertúlia en el que veiem que tenim ja per així connectats a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I a Jaime Paulino, profe de secundaria. Bon dia, buenos días. Buen día, Manolo. Bon dia. ¿Te pilla un exiliado? No, me pillas retornado durante estos días. ¿Te han dejado volver? Sí, yo es que todavía estoy empadronado por aquí, así que estoy en ese limbo legal. Has hecho trampa, has hecho trampa. Anem a començar la tertúlia, encara que ens falta gent per a participar. Segurament es connecten d'ací un moment Antonio Pérez Collado, company de la CGT i també de l'Ateneu Llibertari al Margen, i Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Ràdio. I la idea d'esta tertúlia, com va ser ja l'última de l'any, és la que me lliure jo de buscar temes, no? I la que vos deixe que parleu del que vulgueu, de fer una espècie de resum del que ha sigut 2020. Però nom de la notícia des del dia d'ahir, que estem veient a tots els mitjans de comunicació, és que ha començat la campanya de vacunació. No sé si voleu... No sé què ha passat ara per així, però no sé qui nos està ficant este fons de natura. Però anem a començar. Ha començat la campanya de vacunació del Covid. Algo voleu dir al voltant d'això, Jaime? Bueno, yo creo que es interesante el ver cómo... Es un mensaje que se ha transmitido ya, pero creo que hay que insistir en él. Como sin un Estado y sin un sistema público que estuviese administrando el reparto de la vacuna, ¿cuál sería el escenario? ¿Quiénes podrían acceder a ella, ¿no? Es decir, ¿quiénes serían los primeros en ser vacunados? Seguramente los que pudiesen pagar por ella, seguramente los que tuviesen más recursos, los que estuviesen en mejores condiciones económicas para poder resolver su propia vida. Y estos pequeños gestos por ahora, ¿no? Porque hasta que se conviertan en realidad, ¿no? Hasta que la vacuna funcione en una cantidad suficiente de personas, no podemos empezar a ver cómo se resuelve el problema, sí que creo que sirven para marcar una diferencia al respecto de qué modelo de sociedad nos parece más o menos conveniente. A veces faltan ejemplos que sean capaces de ilustrar en qué mundo estamos y sobre todo que nos ayuden a imaginar en qué mundo queremos vivir. Lo cierto es que si viviésemos en esa utopía liberal en la que cada uno saca las castañas del fuego, ahora mismo los que están recibiendo primero las vacunas serían los últimos en recibirla o los que no la recibirían nunca. Y eso creo que tendría que hacernos reflexionar un poco. Rafa. Sí, bueno, jo en principi, quan plantejava lo del resum del 2020, jo no pensava parlar del maldito virus, però bueno, ja que mos has emplaçat a parlar de la vacuna, l'únic que podria dir al respecte, a part del negoci que estan fent el senyor del Pfizer i del Moderna, és que de moment són vacunes per a rics. Com de costum, més de la meitat dels mils de milions que som al planeta no van tindre accés a la vacuna. I, per tant, una vegada més, cal recordar que, de moment, i mentre no canvi la cosa, que no crec, és una vacuna per als que tenim una millor situació econòmica, independentment de que, òbviament, van a començar per als que més ho necessiten. Per les persones majors, els sanitaris i les persones de risc, evidentment. Però, per altra part, jo, si tinguera que fer un resum de l'any de gràcia del 2020, jo me n'aniria a principis del segle XX o inclús a la Primera Guerra Mundial i al desgavell total que hi havia a Europa i reclamaria que estic notant que torna el dadaisme. Quan no hi ha ningú que entenga res, els últims recurs és l'aparent irracionalitat, que molt sovint diu o suggereix molt més del que sembla en els més
sessuts anàlisis, no? I n'hi ha una anècdota que de lo que he llegit estos dies és de les que més gràcia m'ha fet, i és que el periòdic Washington Post, el famós periòdic del cas Watergate, havia demanat als seus lectors, cosa pròpia d'aquests dies, que resumiren l'any en una sola paraula o frase. I es van rebre milers, no? Però la que més ha cridat l'atenció del diari ha sigut una d'un tal Clark Smith, un xiquet de 9 anys de l'estat de Michigan, i que del 2020 ha dit: és com si mirares als dos costats del carrer abans de creuar i en aquest moment atropellara un submarí. Vull dir, em sembla absolutament genial. Vull dir, jo no et puc dir molt més de l'any 2020, no? Encara que estiga ben farcit de moltes altres notícies de caire dadaista. Tenim també a Rafael Juan ja per així amb nosaltres. Rafael, bon dia, buenos días. Hola, buenos días y perdonad por el retraso. No. Oye, este decorado tan jardinero está bien. Pero no sé si lo ha puesto alguien. Yo he cambiado lo de... Porque he visto que me aparecía una vista nueva ahí de repente y me lo he pasado a vista cuadrícula y os veo normal. Porque se ha cambiado a vista conjunto, si lo veis arriba. Esto debe ser nuevo del Sky. Yo no lo había visto aún, ¿eh? Estamos como una especie de graderío lleno de moho y de musgo. Una cosa rara. No, però queda molt campestre i molt bé, eh? Sí, sí, sí. Jo us he canviat i vos tinc en les finestres habituals. Rafael, comenzaba diciendo que hoy os pedía un resumen de lo que ha sido 2020, pero que también la noticia de la que estaban hablando todos los medios es que comenzaba la campaña de vacunación de la COVID, por si queréis decir algo, Rafael. Hombre, yo estoy muy enfadado porque mucha vacuna, pero todavía no se ha solucionado el problema de que se empañen las gafas con las mascarillas. Y eso es un problema grave para mucha gente. En cualquier caso, sí, es la noticia del día. Los medios, de hecho, no hablan de otra cosa, como si no hubiera otras cosas que más que hablar. Está bien, es una buena noticia, yo no voy a decir que no, en absoluto, al contrario, me alegro muchísimo y ojalá se acabe esto pronto a la espera de la próxima pandemia, que parece que va a haber más, no lo sé. Mientras tanto, pues seguiremos viviendo en esta distopía rara en la que estamos sumergidos. A mí es que me da una sensación muy extraña. En fin, ya hablaremos de todo eso. Me parece muy buena noticia la vacuna. Ojalá haya más vacunas y ojalá se vacune todo el mundo y se acabe esta historia. Ya pasemos a otras historias, no por ello mejores, que ahí tengo mis dudas. A l'altra banda del telèfon tenim al company Antonio Pérez Collado, que no li funcionava avui l'Skype, així que el tenim vía analógica. Antonio, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Perdonadme, pero mis problemas con la tecnología van a más. No sé qué ha pasado. Pero bueno, por lo menos no veis la cara, lo cual también es un avance, ¿no? En fin, pues ahí estamos. Como te decía, antes de entrar en lo que es el resumen del año de 2020, ¿qué te parece? ¿Qué tienes que decir de este inicio de la campaña de vacunación, Antonio? Bueno, hombre, para mucha gente o para todos, ¿no? Es una noticia, bueno, pues un poco esperanzadora, ¿no? Pero claro, tenemos tan poca información o tan mala que no sabemos si va a ser para bien o para mal, ¿no? De todas formas, pues se siguen detectando muchos fallos, mucha utilización politiquera, ¿no? De la cosa, bueno, y luego pues un abuso de los medios de comunicación que están volcándose, como hacen siempre, pues en los detalles más tontos y más innecesarios sobre quién es la primera persona, si es de aquí, si es de allá, los años que tiene, cómo se siente. En fin, me parece que esto es una cosa mucho más seria, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, pues está claro que después del desastre que hemos atravesado, cualquier noticia de este tipo, pues hay que esperar a que sea positiva, ¿no? Poco más. Molt bé, no sé si voleu afegir algo més. Jaime, Rafa... O anem entrant també ya en el resum, com deia Rafa Rius també. Vamos a entrar porque ya se ha hablado tanto de vacunas que no sé qué podemos aportar nosotros, a no ser que alguien tenga conocimientos muy específicos sobre el asunto. Ahí están y a ver si funcionan bien, que yo me imagino que funcionarán bastante bien y a esperar. Sí, hoy leía yo una noticia haciendo el repaso que siendo el día que era no sabía si iba en serio o no, pero lo he visto también repetido en bastantes medios, que es que ha fallado la logística ya este día y no llegaban las
las dosis que... Sí, a 7 países. Parece que no han llegado las dosis esperadas. Mucho me temo que això no ha sigut una inocentada. No, jo pensava, si és una inocentada és de molt mal gust en les èpoques que estem, però... Haurà sigut molt real. Molt bé, entramos en el resumen entonces de 2020. Jaime, ¿qué tal ha ido 2020? Pues un año raro, ¿no? Pero creo que, a ver, siempre tenemos esa tendencia a estar señalando los aspectos más negativos y a ponernos pesimistas. Parece que la inteligencia tiene que estar siempre del lado del pesimismo, si no, no es suficientemente inteligente, ¿no? Si no, bueno, es decir, es como si estuvieses atravesado por una ingenuidad que hace incompetente el análisis que vayas a hacer. Sin embargo, a mí, más allá de los horrores y de las anomalías del año 20, creo que hay cosas que son bastante positivas. En términos científicos y en términos sociales. Es verdad que hay farmacéuticas que van a hacer su agosto con esta vacuna, como lo hacen con cualquier medicamento en cualquier momento. Es decir, la vacuna no cambia lo que es el negocio de la salud para las empresas punteras dentro de ese sector. Eso es una obviedad. No cambia las patentes, no cambia la estructura de producción, no cambia los beneficios y no cambia los bonos que van a recibir los grandes directivos por estar investigando y comercializando soluciones para el primer mundo, ignorando al tercer mundo. Lo sabemos perfectamente. Ahora bien, hay un hecho que creo que es positivo, independientemente de todo. En general, es algo que también hemos aprendido un poco este año. Sacar adelante una vacuna de estas características suele tardar en tiempos normales en torno a 10 años, ¿no? Una década es el tiempo normal, científicamente necesario para poder sacar adelante una solución de estas características. Esto se ha resuelto en apenas 11 meses, desde que se empezó a investigar en serio, ¿no? Y lo interesante de todo el asunto, cuando lees un poco el proceso de lo que ha ocurrido, es que solamente ha sido posible a través de la cooperación y no a través de la competencia. Es decir, a través de compartir información. Creo que eso es un dato absolutamente positivo, en el sentido de que constituye un hito de lo que decía antes. Aporta un ejemplo real de que hay un tipo de trabajo con el conocimiento. Vivimos en sociedades de la información donde lo que se capitaliza fundamentalmente es la información y el conocimiento, que da mejores resultados si se socializa. Y yo creo que eso abre brecha para seguir trabajando dentro de esa línea. Desde un punto de vista general, es un descubrimiento del año 20. El otro descubrimiento del año 20 es que la Unión Europea puede endeudarse para rescatar estados, de alguna forma, ¿no? Es un descubrimiento que yo creo que a muchos economistas ortodoxos les estalla la cabeza, ¿no? En el momento en el que han descubierto eso. Es posible. A lo mejor el siguiente descubrimiento es que el Banco Central Europeo puede financiar directamente a los estados, no sé. Pero yo creo que vamos en el camino de descubrir cosas que antes parecían pues, metafísica de los ángeles, a lo Tomás de Aquino, ¿no? Y aparte de eso, creo que hemos descubierto un par de cosas más. Hemos estado tres meses de confinamiento estricto, sin salir de casa, lo cual es también una anomalía y bueno, ha causado estragos en la salud mental y en la economía de muchísima gente, eso es una obviedad, pero al mismo tiempo también nos ha dado ocasión para descubrir que buena parte del trabajo que se hace habitualmente en las sociedades desarrolladas del capitalismo tardío es absolutamente inútil para el mantenimiento de los mínimos del nivel de vida. Es decir, en términos generales, no ha habido desabastecimiento en los supermercados, no ha habido cortes de suministros en términos de falta de luz, falta de agua, y sin embargo ha habido pues, que un 40 o un 50% de la población que ha cesado su actividad. Oye, pues a lo mejor también podría ser un buen ejemplo para replantearse qué tipos de actividades son realmente útiles en función del tipo de modelo de vida que queramos tener.
Lo cual también ha permitido, creo, y esto está un poco por descubrir, aún con los límites absolutamente precarios de la actual renta mínima y vital, ¿no?, que se ha planteado a escala estatal, que no es tan descabellado y que no es tan disparatado empezar a financiar directamente la vida de la gente sin que eso tenga que pasar necesariamente por el trabajo. Veremos si eso funciona de alguna manera. Y el último descubrimiento, así como en esta primera tanda con la que me quedo, 2020, año de los descubrimientos, es que incluso siendo socio minoritario en un gobierno estatal se pueden hacer cosas. Se puede criticar muchísimo qué es lo que pasa dentro de un gobierno, cuáles son los límites, las camisas de fuerza que te colocan, no teniendo realmente capacidad para hacer cosas, pero ya no pensando en términos de tener mejores o peores perspectivas electorales. Creo, por ejemplo, que las perspectivas electorales de Unidas Podemos son peores estando en el gobierno que estando fuera. Y, sin embargo, en términos de utilidad práctica, para aquellos que quieran ver, estamos en estas fechas, quienes tengan ojos que vean, es mucho más útil y mucho más interesante, más allá del discurso politiquero, estar dentro de un gobierno haciendo pequeñas cosas o teniendo capacidad para forzar decisiones de gobierno que en otros contextos. Y eso creo que también es extremadamente positivo como descubrimientos, ¿no?, por ahora. Rafa Rius. Sí, jo estic d'acord en el company Jaime Paulino. De fet, el fet que Podemos estigui en el govern, Unidas Podemos, han aconseguit que se pugen, per exemple, els imposts a les grans fortunes. De fet, tota la gent que tinga més de 300.000 euros de sou anual li han pujat l'impost. Vull dir, això em sembla un gran logro del govern. Vull dir, i està clar que això segur perquè Unidas Podemos estava dins. De fet, res més ni res menys que aquestes pujades han afectat nada más ni nada menos que al 0,17 de la població de l'estat espanyol. Vull dir, això no hauria sigut possible estant fora del govern, això està clar. Per altra part, canviant d'enfoc, jo diria que estaria bé que pegàrem una miraeta perquè en el món, a part de la pandèmia, han passat moltes i moltes coses en l'any 2020, este famós tan eufònic, no? I que en tots els continents s'han hagut aconteixements que ens situen directament en allò que Rafael Juan anomenava distopia. Està clar que front a aquells que diuen que espavileu-se que estem a punt d'entrar en la distopia. No, jo, per a mi, estem ja dins d'una pel·lícula de terror total i d'una distopia mundial. Entonces, jo diria que en tots els continents, i nomenaria uno de cada continent, un dels aconteixements, però n'hi ha moltíssims, que la pandèmia, com tantes altres coses, ha amagat, sembla que no hagin existit. Entonces, en concret, jo en Àsia, per exemple, parlaria de la situació del Kurdistan, la situació de guerra oberta o encoberta del senyor Erdogan contra els kurds i, molt important, també caldria parlar i investigar una miqueta la participació de l'exèrcit espanyol, que no sé què dimonis fa en Turquia ajudant a Erdogan a lluitar contra els kurds, que recordem que han aconseguit crear una societat o estan en vies de crear una societat molt esperançadora. Això pel que fa a Àsia. Pel que fa a Àfrica, jo resaltaria el perill que té l'estat islàmic que, junt a Boko Haram, o millor dit, enfrontat a ell, però junt a ells, a partir del Sahel, està estenent-se cap a Nigèria i l'última que coneguem de fa un mes és el segrestament d'un grup de 250 escolars que la majoria d'ells acabaran convertits en niños soldados. Vull dir que això em sembla molt preocupant. El grup de més de 200 xiquetes que en el 2014 van segrestar, encara n'hi ha més de la meitat que estan perdudes i tots sabem o podem imaginar-se com hauran acabat, i vull dir, la situació em sembla molt greu. Respecte a Amèrica Llatina o Centroamèrica, jo me quedaria, per quedar-se en una, perquè n'hi ha hagut moltes,
en el cop d'estat del Salvador, que ja feia anys que no es donava, però que en febrer pues, es va donar un cop d'estat que l'excusa era per a lluitar contra les mares i per a lluitar contra la insoportable onada de violència que castiga El Salvador. Però també mucho me temo que un cop militar no és ni molt menys la situació, la solució més oportuna i que, com sol passar, serà pitjor el remei que la malaltia. No sé, vull dir, en Europa jo destacaria dos o tres qüestions que semblen importants. Per una part, a Europa de l'Est, la situació en Polònia i en Hongria, on el feixisme de la manera més descarada està tornant a passos gegantins. No? Per altra part, bueno, de passada, dir que el Brexit al fi sembla que ja s'ha acabat el culebró del Brexit i, per últim, i per a mi pot ser el més important, l'actuació de les Gilets jaunes, els xupetins grocs, que en França, junt a la lluita contra la llei mordassa francesa de Macron, pues han demostrat que al país veí la capacitat de lluita es manté intacta. No? I d'Espanya, bueno, d'Espanya ja parlarem més avant perquè Espanya és una qüestió a part. Però vull dir simplement que el mundo es ancho y ajeno, que diria el Ciro Alegría, i per tant en altres continents i en altres llocs han passat moltes i moltes coses. Rafael Juan, per cert, dir-li a l'audiència que si vol participar ha de fer-ho per WhatsApp, mitjançant el 60 27 44 74. Ahí es pot enviar els missatges, tant escrits com de veu, o si no, mitjançant les xarxes socials habituals també. Rafael Juan, tu turno. Vamos a ver, yo no voy a hacer un resumen tan global como ha hecho mi compañero. Estoy muy de acuerdo en el análisis que ha hecho y la carga de optimismo que ha puesto Jaime Paulino en su análisis. Estoy muy de acuerdo, pero no hay que negar que, dicho esto, el año 2020 ha sido un año de mierda, así en general, ¿no? Y además preocupante. A mí este año me ha hecho reflexionar, o en la medida que soy capaz de reflexionar, que no es mucho, sobre varios aspectos. Uno es sobre la libertad y sus límites. O sea, hemos estado viendo como a lo largo de la pandemia esa gran paradoja de movimientos autoritarios de extrema derecha y antidemócratas defendiendo la libertad por encima de todo, y de demócratas, la mayoría de demócratas defendiendo restricciones gubernamentales, toques de queda, etcétera, etcétera. Lo que no solo me ha sumido una cierta perplejidad, sino que le hace a uno preguntarse dónde está, porque es un tanto desconcertante. Y también es cierto que muchas de las cosas que han pasado en el ancho y ajeno mundo, que ha dicho mi tocayo Rafa, muchas de las cosas que han pasado han sido el abrigo de la pandemia. O sea, la pandemia también ha servido como las banderas en su momento, para tapar miserias, vilezas y maldades de todo tipo en gran parte del mundo. Y además en la más absoluta ignorancia por parte de la mayoría. ¿Ha habido cosas positivas? Claro que sí. En España, para mí, la formación del nuevo gobierno. Evidentemente se pueden hacer sarcasmos con las medidas de este gobierno de todo tipo, como la que ha dicho Rafa con muy buen tino sobre la subida de impuestos a las grandes fortunas. Pero esa subida ni siquiera hubiera sido, con otros gobiernos, hubiera sido posible a las grandes ni a las medianas. En cualquier caso, hay otra buena noticia para mí muy importante, que es la caída de Trump. El hecho de que el gran faro de todos los movimientos populistas de extrema derecha del universo haya perdido las elecciones, para mí es algo muy positivo. Se me dirá que el que llega no es mucho mejor, hombre. Yo estoy en una edad que ya me quedo con los males menores. Entre dos males me quedo con el menor. O sea, pedir ya lo mejor para mí es excesivo visto lo visto. Y sí es cierto que ahora mismo
sigo metido en esa sensación de vivir en una distopía, en esos cómics de ciencia ficción que leía en mi juventud y que ahora no leo desgraciadamente, aunque me siguen gustando mucho, con una gran sociedad. Lo vi el otro día en el centro de Valencia, no hay que irse a ningún otro lado, con las multitudes con la cara tapada, con la gente lavándose las manos, comiendo infecciones con geles por todos los sitios y con policías armados con armas largas patrullando las calles. O sea, es una auténtica pesadilla. Y eso es lo que estamos. Yo no sé si algún día se acabará. Me temo que los gobiernos, los poderes, los que mandan de verdad, visto lo visto, habrán tomado también buena nota y ya se estarán preparando para hacernos vivir más pesadillas similares o parecidas. Porque realmente en algunos países el rollo de las restricciones a lo mejor le cogen el gusto. No lo sé. En cualquier caso, yo prefiero quedarme también con la esperanza, con todo lo que ha dicho Jaime respecto a esas políticas de cooperación que han llevado a que tengamos vacunas pronto. Eso no va a acabar con el capitalismo ni ha acabado, todo el mundo lo hace por dinero, pero me parece un avance bastante importante, y un avance bastante importante también en la política social y económica de la Unión Europea, que ha dado un pequeño giro, no muy espectacular, un pequeño giro, y está atendiendo un poco más a las necesidades de la ciudadanía más que de los grandes poderosos. Pero en general, insisto, a mí este año que ha pasado me ha parecido un año de mierda, y el año que comienza, pues comienza con los mismos mimbres. Pero bueno, hay cosas para la esperanza, y en ese sentido, pues no la vamos a perder. ¿Qué vamos a hacer? Antonio. Pues sí. Creo que ya me he instalado otra vez el programa, pero bueno, como ya queda poco, esperemos a la próxima semana o a la otra a ver si ya ha sido solamente un fallo mío. Bueno, en cuanto a lo que estáis comentando sobre la pandemia, que ya habéis dicho muchísimo, evidentemente, yo quería destacar otro aspecto que no es tan positivo ni tan esperanzador, ¿no? Es el salto de gigante que han dado las nuevas tecnologías del control de la información, de los datos y de la vigilancia, ¿no? Con esta pandemia, porque claro, los estados aprovechan todas las ocasiones que tienen pues para experimentar nuevas formas de control y de vigilancia y todo esto, y se ha puesto de manifiesto pues lo indefensa que está la población ante cualquier tipo de información por la unanimidad de los medios, ¿no? Es decir, que pues a través de la publicidad institucional o de los controles de los consejos de administración, yo no sé cómo se consigue esa unanimidad en la información que recibimos, ¿no? De tal forma que cualquiera que diga algo diferente pues queda tachado de manipulador o desinformado o vete tú a saber, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el tema del teletrabajo, que también se ha puesto como una evidencia de que es una nueva fórmula que va a permitir pues estar más cerca de los nuestros, dar el transporte y reducir el consumo de energía y cosas de estas, ¿no? Sin embargo, se olvida o no se ha destacado suficientemente que eso supone también romper la unidad que puede haber en el centro de trabajo, la comunicación, la poca capacidad que te va a quedar para reclamar o para negociar mejoras. Todo ese tipo de aspectos no está estudiado y puede ser bastante negativo, ¿no? Si ya de por sí estamos desunidos y bastante humillados los trabajadores, estando todos juntos, pues imagínate cada uno en su casa, ¿no? Por independencia de que esto sobre todo va a cargar más de trabajo a la mujer, que va a seguir haciendo los tradicionales y encima está en casa con su ordenador trabajando para la empresa, ¿no? Luego también el tema del pago con monedas o con tarjeta. Al principio incluso había una parte del encierro que tuvimos que ni siquiera se podía pagar con monedas, ¿no? Aconsejaban usar siempre la tarjeta, por lo cual se ha dado otro salto. Luego el tema de llevarte las cosas a casa con los readers y todo esto también ha de los bancos te ha obligado a pedir hora, que no te atienden, que tienes que hacerlo todo por el cajero o por la banca electrónica, ¿no? Es decir, que se ha experimentado muchas modificaciones tecnológicas que van a reducir empleo, que nos van a poner más dependiendo de las empresas y del control que tienen, porque cuando pagas con la tarjeta pues quedan mucho más rastros, dejan más huellas que cuando pagas con monedas, evidentemente. Por eso también los bancos y los estados prefieren que sea todo pagado a través del móvil o
o de la tarjeta electrónica, ¿no? Es decir, que se ha dado un paso adelante muy importante en este tipo de controles que van a implantarse, ¿no? Como ya pasó en China con las huellas del rostro, ¿no? Que te graban y dejas ahí tu pista por donde vas pasando, ¿no? Y luego también hemos visto que yo no sé si hay que llamar a la policía cuando hay vecinos que hacen una fiesta o hacen ruido, ¿no? Pero casi todas las fiestas que están cogiendo es porque llaman los vecinos. Claro, a mí me parece muy bien, quizá, que llamen por eso, pero yo no sé si mañana no van a llamar cuando haya un piquete o cuando haya alguien que piensa diferente en la finca, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy peligroso todo ello. Pero bueno, como digo, esperemos que vaya todo bien. Estos son solamente manías de personas mayores que estamos obsesionados y ojalá sea mucho mejor. Y luego, pues, como solo habéis puesto lo que están tratando todos los medios, que es lo de la pandemia, lo del COVID-19, pues yo me he hecho una serie, voy a hacer unas listas de noticias que no han sido noticia ni van a ser en ningún sitio. Entonces, por ejemplo, pues también este año ha habido huelga de hambre rotativa en las cárceles. Los presos se ponen de huelga 10 días del mes cada uno y de un centro penitenciario diferente, pues están reclamando mejores tratamientos, mejor asistencia sanitaria, que desaparezca definitivamente el régimen FIES de aislamiento y que sean tratados como seres humanos, evidentemente. Que no ocurre, ¿eh? Luego también, pues, el tema de las migraciones, que sí ha salido alguna vez, pero no se va a hablar mucho en este fin de año. En Canarias, por ejemplo, en el Atlántico, pues han muerto más de 1000 personas. De hecho, en el mes de octubre hubo más de 500 ahogados, ¿no? Y es un drama, no solamente lo que supone de tener que huir de tu tierra y tal, sino luego la forma en que te tratan aquí. Hemos visto cómo se les dejaba abandonados en un muelle o en plena calle. Las autoridades no sabían qué hacer con ellas y no les daban ni la asistencia mínima. Ha sido denunciado por muchísimos organismos internacionales y por asociaciones humanitarias. Luego las guerras, que ya las ha comentado Rafa. Bueno, pues parece que las guerras ya no están de moda. Hay veces que quieren que nos volquemos en apoyar a las tropas de la ONU y entonces sí que salen mucho, pero una vez ya eso ha perdido interés, pues ya ni se habla de Etiopía, ni de Libia, ni de Níger, ni de Mali, ni de Sudán, ni de ningún sitio, ¿no? Y sigue habiendo guerras y sigue siendo España uno de los 10 principales exportadores de armamento, ¿no? Eso no lo olvidemos tampoco, con unos y con otros gobiernos. Ahí sí que no hay diferencia, o hay muy poca. Luego, pues el tema ya habitual de los accidentes de trabajo, que como es una constante, pues tampoco va a salir. Pues bueno, antes de que acabe el año ya tenemos 550 prácticamente de fallecidos en el curro, ¿no? Luego la violencia machista sí que sale, pero tendría que incidirse más y tendría que hacerse un balance. También más de 42. Van hasta noviembre solamente. Y por último, pues un anuncio que va a ser importante, y es que ahora ya nos vamos a jubilar a los 66. Bueno, los que ya estamos jubilados no, pero para los que no tengan cotizados 37 años y medio, desde el día 1 de enero se van a jubilar a los 66, 2 meses más tarde. Necesitará 3 meses más para tener el 100% de la pensión, para tener ese derecho. Tendrás que tener 37 años y 3 meses cotizados, 3 meses más que el año pasado, bueno, que el año que estamos ahora, acabando. Y por último, pues se te van a tomar 24 años, tus 24 últimos años de cotización para calcular la pensión. Un año más, ¿eh? En este que hemos tenido eran 23, ahora será 24. Todo gracias a nuestros amados y admirados agentes sociales. Y bueno, y en el plano local, pues decir que se sigue cometiendo urbanicidios. Hemos tenido este año lo de la V21, hay problemas y amenazas en el Cabañal. Hace unas semanas estuvimos ya en Benimaclet, un avance de lo que puede ocurrir para el nuevo proyecto que allí se tiene ya aprobado y que está en los tribunales. En fin, que no se ha aprendido nada y se sigue apostando por construir y construir y construir. En fin, pues un poco eso sería de lo que ha ocurrido o va a ocurrir y se va a hablar muy poco. Jaime, nos llega un WhatsApp de una oyente, nos dice, no es insistir por insistir, dice, me parecen ineludibles 2 cuestiones en el año 2020. Dice, las más que posibles desigualdades que se han dado y se van a seguir dando en relación a las consecuencias de la pandemia, concretadas ahora en la vacuna. Digo, patentes, repartos, administración. Digo, el otro, no menos grave, la preponderancia del poder de las grandes farmacéuticas que son capaces de doblegar gobiernos y poblaciones a su interés exclusivo. Es lo que nos dice un oyente a través del WhatsApp. Jaime, te toca. Yo es que soy un tipo paciente y como
Rafa Rius había dicho esto. Estabas esperando, Dios. Del hombre, claro. Pero es esto. Yo sé que estamos en una tertulia civilizada, que interrumpir no está bien y que además con el Skype, que con perdón es un sistema propietario de mierda, es bastante difícil que la cosa se oiga si hablamos todos amontonándonos, ¿no? Pero a la hora de estar pensando esto, no estaba pensando en el impuesto a las grandes fortunas, estaba pensando más bien en el aumento del salario mínimo interprofesional a 950 euros. Y estaba pensando también en el último decreto que establece la prohibición de desahucios y de cortes de suministros a familias vulnerables hasta el fin del estado de alarma. Pero son cosas que solamente se pueden hacer estando en el gobierno, porque no hay mecanismo de control parlamentario, excepto el que habilita la investidura o los presupuestos, para poder sacarlos adelante. Ese tipo de cosas, por más que podamos estar, creo que en términos generales, en desacuerdo al respecto de las limitaciones que impone estar haciendo gobierno con mayoría del Partido Socialista Obrero Español, sin embargo, también ilustran y ejemplifican, que es a lo que me estaba refiriendo durante todo el rato, incluso cuáles pueden ser las virtudes de poder estar metiendo mano en el BOE todos los días por tener presencia en el Consejo de Ministros. No es lo mismo, bajo ningún concepto, que la ministra de Trabajo sea Yolanda Díaz a que lo sea cualquier secuaz de Nadia Calviño, por ejemplo, porque es que hay que recordar que hasta hace relativamente poco tiempo los ministerios de trabajo eran simplemente sucursales del Banco Central Europeo que estaban administradas por sus virreyes de turno en los ministros de Finanzas de la Unión Europea, incluida España. Han sido en general ministros de recortes de derechos laborales. Y aquí estamos empezando a ver todo lo contrario. Eso solamente se hace posible estando ahí dentro. Por más que luego, dentro del espacio de la comunicación y el marketing político, podamos evaluar si es más o menos positivo. Pero negar eso, más allá de los sarcasmos, que creo que son absolutamente evidentes, pues también tendría que decirse, ¿no? Muchas veces, a la hora de estar haciendo este tipo de balances, y es lo que decía al principio, parece mucho más inteligente que hace un análisis pesimista, ¿no? Porque la lucidez creo que parece que tiene que ver más con ver las cosas negativas que con ser capaces de señalar las cosas positivas. Yo creo que venimos de una trayectoria histórica de hegemonía neoliberal. Y la hegemonía neoliberal no solamente es la institucionalidad neoliberal, no solamente es el hecho de que los que manden desde las instituciones que obligan a hacer recortes y demás, sino que es algo que tiene que ver con los relatos políticos. Los relatos configuran imaginarios. Hemos vivido durante, ¿cuántos? ¿40 años? 40 y tantos años, ¿no? En pleno apogeo, auge y caída, ¿no? de la institucionalidad neoliberal, impregnados de un imaginario que lo que te dice es, sea un individuo privado, compite con los demás, la riqueza se genera con carácter individual, no colabores, conviértete en empresario de ti mismo, actualiza tus facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese discurso y ese imaginario lo ha impregnado todo. En el momento en el que descubrimos, por poco que sea, y ante una desgracia de dimensiones globales, como es esta pandemia, que solo colaborando podemos salir juntos, ostras, pues no es que quiera yo estar enmendándole la plana a ningún libertario de bien, pero esto es la victoria de Kropotkin, la tesis del apoyo mutuo frente a las tesis darwinistas de la selección natural. O sea, esto es un ejemplo que tal vez tenga que servir de recordatorio y que tal vez tenga que estar desarrollándose, impulsándose un poquito más para establecer que de los problemas que son todos, y son todos que son los desafíos del siglo XXI y de las generaciones venideras a cualquier nivel, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de qué hacemos con el trabajo, cómo garantizamos derechos de ciudadanía, etcétera, no se sale a título individual, se hace colaborando y nos hacen falta ejemplos e ilustraciones. Y más allá de eso, los ejemplos y las ilustraciones no cambian el sistema. No cambia, como he dicho desde un primer momento, que las grandes farmacéuticas sean las que vayan a seguir haciendo negocio. No cambia el hecho de que haya países ricos y haya países pobres y que obviamente va a haber una distribución desigual de las vacunas en función de si eres país rico o si eres país pobre. Pero al menos en el país en el que estamos
El criterio que vaya a servir para distribuir las vacunas no va a ser la riqueza o miseria personal, va a ser un criterio de utilidad pública y eso es positivo. Que luego hay que dar el siguiente paso, claro. ¿Y el siguiente paso cuál es? De esta pandemia no nos libramos si todo el mundo no está inmunizado. A ver cuál es la tarea que se imaginan los países ricos simplemente para seguir conservando sus riquezas de cara al tercer mundo cuando la pandemia sigue acampando a sus anchas por los países del tercer mundo y pueda seguir amenazando al primer mundo en cualquier momento, con cualquier mutación o con lo que tenga que venir. A ver si al menos eso sirve para cambiar algunas cosas, algunas, no muchas, pero el ejemplo está ahí, que creo que es lo importante. Ya digo, no cambia que se beneficien quienes se benefician, no cambia la estructura desigual del mundo, pero sí ejemplifica salidas y soluciones distintas que lo que sí que hacen también es boicotear o erosionar al menos el hasta hace muy poquito tiempo, único presente relato neoliberal respecto de cómo se hacen las cosas. ¿Más ejemplos? Bueno, tendríamos que estar fijándonos, se ha dicho mucho, pero conviene recordarlo, que quienes han estado descubriendo el sistema para generar una vacuna vía ARN y lo han estado implementando eran turcos que venían en situación irregular cuando eran niños a Alemania y son estos los que han sido capaces de implementarlo. Que la empresa alemana que ha estado sacando esto adelante, no Pfizer, que lo ha estado comercializando, ha estado investigando a partir de fondos públicos y no privados, que la investigación básica que permite sacar adelante estas innovaciones científicas y tecnológicas viene del dinero de todos y no de las aventuras de los grandes emprendedores y de los Elon Musk de turno, pues por supuesto. Y eso es algo positivo, porque es algo positivo a la hora de construir un imaginario distinto que nos saque del infierno neoliberal, del infierno del imaginario neoliberal. Yo creo que ahí están, esos son claves del 2020 que por más que insistamos en ser pesimistas, en estar señalando los aspectos negativos, no tenemos que perder de vista. Por otra parte, si queremos ser pesimistas en el año 2020, podemos serlo con el 2019, con el 2018, con 1920, con 1820 y hasta donde queramos. En realidad, en términos objetivos, no hemos estado ni mejor ni peor nunca en ningún año. En cualquier año van a haber catástrofes, en cualquier año van a haber grandes cataclismos, en cualquier año van a haber pobreza, muerte, guerras, desigualdad, de cualquier tipo. No nos hace más listos estar señalándolo. Lo que tenemos que hacer en los análisis es ser capaz de ver qué es lo que cambia las cosas. Cambia mucho más el hecho de que la vacuna haya salido adelante desde la investigación básica, con fondos públicos, con colaboración desde todos los espacios que puedan aportar en su inteligencia colectiva y distribuida sin criterios económicos, sino por criterios sociales, que lo que teníamos hasta el momento. Yo me quedo con eso, sinceramente. Rafa Rius. Sí, no, està molt bé. Vull dir, el que passa és que sí n'hi ha una diferència, afortunadament, perquè així no hi ha debat, però n'hi ha una diferència abismal i de caràcter fonamental entre les persones partidàries dels possibilismes i les persones partidàries dels canvis més o menys reals i efectius. Perquè no és per posar-me en pla l'empeducià, però aparentar fer alguna cosa no soluciona res. Per exemple, els lloguers, bueno, doncs s'havia posat un límit que a mi em semblava curt, però bueno, d'impedir els desnonaments i no incloure els propietaris de menys de 10 immobles, que ja està bé, que tindre 10 immobles ja suposa una renda considerable, però bueno, això s'ha llevat i ara per evitar els desnonaments se subvencionarà a bancs, a fons voltor i a que faci falta. Vull dir, això diràs, bueno, però algo és algo, no? Perquè així s'evitarà algun desnonament, perquè desnonaments continuen havent-ne a desenes tots els dies. I dius, bueno, doncs vale, des d'un punt de vista possibilista, doncs algo és algo. Un salari mínim de 950 euros, que si en Madrid o en Barcelona tens lloguers d'un mínim de 600, doncs te queden 300 euros o menys per tal de poder menjar tots els dies. Doncs bueno, què anem a fer? Si són possibilistes, doncs no està mal. Abans érem els últims d'Europa, ara ja som els penúltims. Ja tenim uns 50 euros de sou mínim. Doncs vale, vinga, siguem possibilistes. Però a mi no em sembla, en cap cas em sembla suficient en un context d'un abisme de rendes que cada vegada s'agranda més, inclús en l'actual govern, on cada vegada
les cues en els menjadors populars i en els bancs d'aliments són més llargues i la precarietat augmenta progressivament, ¿no? Entonces, bueno, vull dir, quan veus, per exemple, que l'última negociació en Erdogan, la presència via OTAN en Turquia de l'exèrcit espanyol per a lluitar contra els kurds va ser el passat juny, en plena vigència de l'actual govern de coalició, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, els possibilistes diran, bueno, doncs bé, si podien tindre moltes més operacions a l'estranger de l'exèrcit, perquè la senyora Margarita Robles és una coneguda socialista. Bueno, bé, siguem possibilistes, sí, però a mi, personalment, i per això tinc el gust de dissentir civilitzadament en els meus companys d'Unidas Podemos, pues, em sembla molt bé que cada un veu d'una manera, però jo, sentint molt, no em sembla ni molt menys suficient. I per acabar la meva intervenció, una cosa que m'havia deixat, una cosa que per a mi sí que ha tingut molta importància en l'any 2020 és que és també, des d'un punt de vista tecnològic, l'any de la implantació del 5G, l'augment de velocitat de transmissió de dades, encara que paral·lelament siga un augment exponencial de les possibilitats de control i manipulació. Però en qualsevol cas, bueno, ja tenim així el 5G. Rafael Juan. Yo ya he dicho antes respecto al debate sobre el posibilismo o los cambios reales, que no sé hasta qué punto los cambios reales son posibles, no sé, perdona por el juego de palabras, que siempre entre dos males me quedo con el mal menor porque bienes supremos no veo por ningún lado. En fin, un problema mío de un cierto pesimismo que siempre tengo encima. Vamos a ver. Aquí está claro que con el gobierno de izquierdas con el que yo estoy muy contento, no es el colmo de la perfección, ni mucho menos. Y si nos ponemos a sacar punta, no es que saquemos punta, sacamos puntazos por todos lados. Pero ha servido, al igual que la pandemia, para mí, aparte de que este gobierno ha hecho muchas cosas, como ha apuntado Paulino, no todas las que quisieran algunos de sus componentes, pero bastantes, que no se habían hecho de ninguna de las maneras. En otras circunstancias no hay más que más lo que hay enfrente. En cualquier caso ha servido para dos causas, tanto la pandemia como este gobierno, que es para que la derecha de este país asome no la patita, sino las 4 o 5 o 6 garras sucísimas que tiene. O sea, por fin le hemos visto la cara a la derecha y a la extrema derecha de este país. Y también al ejército, Dan miedo, es verdad, pero ya sabemos quiénes son, sabemos cómo piensan, sabemos lo que hacen y sabemos lo que tenemos enfrente, empezando tal vez por la monarquía. Y para mí eso es útil. O sea, a mí si me tienen que fastidiar o iba a utilizar una palabra más fuerte y más obscena, me gusta saber quién es y ya lo sé. O sea, ya no hay, aquí ya no hay medias tintas. Estamos los unos y los otros, el bien y el mal, o en este caso, el mal y el menos mal. Y yo estoy con el menos mal, decididamente. O con los 26 millones de hijos de puta fusilables que hay en este país. O sea, esto está claro. Y mira, la pandemia ha servido para eso. Y el gobierno también ha servido para eso. Para poner a cada uno en su sitio, para saber cada cual dónde está. Y creo que en este sentido es muy útil. Ahora a ver cómo gobernamos esto, entre comillas. A ver cómo lo gestionamos. Pero es lo que hay, y en este sentido yo creo que es más positivo que negativo. Se ha visto quién es golpista y quién no. Estoy pensando, por ejemplo, en exsocialistas como la fundadora de la extinta UPyD, Rosa Díez, que se ha revelado pues como una golpista de extrema derecha. Alucinante. O como la mínima ministra de Defensa, que se ha revelado como una absoluta timorata ante el ruido de sables del ejército. Luego, por otro lado, pero bueno, son cosas que están ahí. Por otro lado, no comparto la desconfianza ante los avances tecnológicos de Rafa Rius. Los avances tecnológicos son como un cuchillo de cocina. Te pueden servir para picar muy bien una cebolla y hacer un excelente guiso, o te pueden servir para destripar al vecino.
Y esto es lo que hay, pero luchar contra ello me parece que es absurdo. Lo que hay que hacer es pelear para hacer un buen uso de esos avances tecnológicos. Pero es que esa desconfianza hacia los avances tecnológicos, que siempre ha existido, creo que se debe conducir en el sentido de aprovecharlos para el bien de la colectividad y no para el uso de unos pocos. Perdona un momento, Rafa, perdona, un pequeño inciso. Sí. Quizá no me he explicado bien. No he expresado desconfianza, simplemente me he limitado a expresar las dos caras de un fenómeno que ha llegado este año. Pero no porque desconfíe, es como cualquier otro avance tecnológico. Sí, pero es que ese fenómeno ya ha llegado este año, pero otros fenómenos han llegado otros años anteriores desde el principio de la humanidad. O sea, es decir, aquí se trata, como de todo, del control colectivo de los medios de producción y de los avances tecnológicos, o del control de esas historias, de esas herramientas por unos pocos. Y creo que siempre estamos en las mismas. Pero en fin, es lo que hay. Y sí, estoy de acuerdo con Jaime en que ha habido muchos años de mierda, pero algunos años de mierda sí más años de mierda que otros. No es lo mismo 1925 que 1915, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y creo que este año 2020 ha sido un año más de mierda que otros. Hombre, en fin. Está el Valencia defender, ¿no? Pero sí, que se han revelado muchos aspectos positivos. Como en todas las crisis, siempre sale lo mejor y lo peor. Y han salido muchas cosas buenas también. Eso es cierto. Antonio Pérez. Bueno, pues han hecho tantas cosas los compañeros que no sabría por dónde empezar, ¿no? Lo más importante creo que es lo del Valencia, ¿no? Y bueno, y este año también hemos visto una cosa inédita, ¿no? Que se puede vivir o malvivir sin acudir al estadio y sin tener el fiestas del pueblo y cosas de esas, ¿no? Y vaquillas y todo esto. Es decir, hemos aprendido también un poco a ser más autosuficientes, ¿no? A la hora de distraernos o de aburrirnos. Y bueno, el fútbol se ha seguido jugando, pero la presencia constante de información y de debates, pues yo creo que ha bajado un poco, ¿no? Y la gente ha podido aguantar, ¿no? Bueno, pues en esto de que es mejor lo menos malo que lo muy malo, pues evidentemente, claro. Bueno, a ver, una que haces una heridita, ¿no? Pero claro, no hay que buscar ni conformarse con estar regular. Yo creo que nuestra misión, como movimientos sociales, de la gente crítica, pues es criticar, es exigir cambios y mejoras, ¿no? A los unos y a los otros, ¿no? Y por tanto yo creo que también hay que valorar qué supone que los nuestros, entrecomillado por supuesto, estén en el poder. Ya nos pasó con el PSOE, el famoso desencanto, y nos está pasando ahora, donde, claro, no solamente lo que nos van dando, lo poquito, algo hemos tenido, sí, yo no lo voy a negar, alguna mejora, pero claro, ¿eso qué supone? Que ya no reivindicamos las cosas que teníamos como irrenunciables. Pues claro, si buscamos al sindicato, pues bueno, está desaparecido y no precisamente en combate, ¿eh? Es decir, aquí nada hay ya de lucha, ni las huelgas, imagino cuando se saquen los datos habrán reducido muchísimo, y no solamente por la pandemia, sino porque no se hacen. ¿Cómo la vas a hacer en contra de los que nos están dando cosas sin tener que pelear y sin dejar estar? Y encima luego tenemos las subvenciones garantizadas, ¿no? Es decir, que hay que sumar lo que te suma y lo que te quita, ¿eh? Y entonces a lo mejor no es tan positivo el balance. De todas formas, pues no hemos visto cosas, no ha salido, pero también hemos visto cómo el caudillo ya desaparecía del Valle de los Caídos, y ya veremos lo que pasa con el Pazo de Meirás. De momento ya no es propiedad de la familia, pero bueno, llega con 40 años de retraso, ¿eh? Y ya ha habido gobiernos de izquierdas. Yo no voy a poner aquí ningún matiz, ¿no? Pero los ha habido. Es decir, que no podemos conformarnos con tan poquito cuando tenemos tantas cosas pendientes, ¿no? Y luego aparte está avanzando el proyecto neoliberal sin ninguna duda, ¿no? Estamos viendo lo que ocurre con la banca, ¿no? Que se va a jubilar a la gente, claro, pagándolo entre todos, evidentemente, como se pagó su crisis, y desaparecen las plantillas. Van más de 100.000 trabajadores expulsados del sector. Ahora vemos también como ya muchas grandes superficies prescinden del personal de las cajas de cobro. Es decir, no se puede estar en contra de los avances técnicos, pero lo que hay que hacer es que no repercutan solamente para hacernos daño, ¿no? Si se reduce la jornada laboral, pues muy bien, pero si se van a trabajar más horas y encima cada vez va menos gente empleada, pues eso es muy negativo. Y por otro lado, bueno, se ha investigado con dinero público, pero sin embargo las grandes farmacéuticas no renuncian a las patentes, ¿no? Que ya se lo han pedido algunos gobiernos, que en sus países tienen capacidad para producir medicinas sin tener que pagar
los derechos estos de las patentes, que es un abuso y salen a unos precios que en esos países son imposibles de pagar, ¿no? Es decir, que con el esfuerzo de todos, como pasó con la crisis bancaria, pues se beneficia a las grandes multinacionales que siguen creciendo y que son las que están detrás de Amazon y de todas estas fórmulas del nuevo comercio electrónico o a distancia. Es decir, que son grandes cambios, pero en realidad están favoreciendo a las grandes compañías, ya sean farmacéuticas o de comunicación o de cualquier rama. Es decir, que sí, hemos aprendido cosas en este año, ¿no? Sobre todo la solidaridad de la gente de abajo, ¿no? De cómo se ha organizado para ayudar a personas mayores de la finca o del barrio, cómo está repartiéndose comida, que casi se reparte más de forma autónoma o de gente en privado que por organizaciones públicas o por el Estado, ¿no? Por los servicios sociales. Es decir, eso sí que es positivo, ¿no? La forma en que la gente se organiza y responde solidariamente, aunque no tenga grandes medios. Pero por otro lado, pues también hemos visto lo que yo he comentado antes, ¿no? Cómo se extiende el miedo, cómo se recela de todo el mundo y cómo se ha aprovechado esta pandemia para explotar a la gente de una manera descarada, ¿no? A la gente que viene de fuera a trabajar y de cómo se les ha dejado abandonados sin ningún derecho, sin ninguna protección sanitaria en barracones o en sótanos o cosas así. Es decir, que hemos enseñado lo mejor y lo peor que tiene el ser humano, que evidentemente ni es bueno ni malo de por sí, sino que tiene componentes que le pueden hacer que ayude o que sea competitivo y agresivo. Y por tanto, pues yo lo que os decía al principio, ¿no? Pues que me parece que sí, que hay que reconocer cuando los que gobiernan, que para eso los pone la gente, ¿no? Es decir, para que lo hagan bien. Es decir, que lo hagan bien no tiene que ser ninguna noticia, porque además tienen unos buenos sueldos, que llegan a 6.000 euros o 5.000 y pico, aparte otras ventajas, ¿no? Los taxis gratis, el menú barato, más barato que en los colegios o con el polígono industrial, y muchísimos otros beneficios. Así que, por tanto, pues que lo hagan bien sería lo normal y lo que es exigible. No obstante, no se puede confundir gobernar bien o ser eficaces o no ser corruptos con conseguir lo que era el sueño o el anhelo de la clase trabajadora, ¿no? Porque, como decía el otro día, creo que era Chomsky, ¿no? Es decir, estamos en una guerra y no es que la vayamos perdiendo, es que no combatimos, estamos huyendo, vamos hacia atrás, con independencia de que nos suban un 0,5% o que suba un poquito las cosas o algún servicio que te ponen, pero por otro lado, en líneas generales, pues los sueldos se están deteriorando, el trabajo se destruye y la sanidad y el resto de servicios como la educación y todo esto está avanzando, o al menos se mantienen las privatizaciones, cuando esa no era la línea que estábamos exigiendo todos. Es decir, que algún paso se ha dado, pero también se ha dado alguno para atrás. Jaime, que te veía negar con la cabeza, y a Rafael Juan le he visto también apuntar. Pero es como decimos, ¿se mantienen las privatizaciones? No, no se mantienen las privatizaciones, se revierten privatizaciones. Lo hemos visto durante esta legislatura en Valencia con respecto a las concesiones a la empresa privada en temas hospitalarios. Lo vamos a ver el próximo año con el Hospital de Torrevieja. No se mantienen las privatizaciones, se revierten y tenemos ejemplos de que es posible revertirlos. Y esa ejemplaridad ya es algo que irrumpe o que rompe la continuidad del relato neoliberal. De un lado, en educación no se mantienen las privatizaciones. De hecho, la ley CELA a mí no me gusta nada. Mejora muy poco de lo que había en la LOMCE. Pero al menos en ese punto da algún tipo de instrumento para poder limitar las concesiones y los conciertos a las empresas privadas. Lo hemos visto al menos con el intento de Marsá, aquí en Valencia, a la hora de estar limitando la concesión de conciertos a aulas de bachillerato. Se lo ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No es una iniciativa política. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema legal, primero con la ley LOMCE, que ahora ha cambiado, luego directamente con la Constitución española, a la hora de estar blindando ese tipo de estructura. No se puede decir, no creo que sea justo, bueno, no es justo porque no es cierto, decir se mantienen y avanzan las privatizaciones en educación y en sanidad sin que la política no haga nada, cuando la política está demostrando que sí que se pueden hacer ciertas cosas, aunque muchas veces te topes incluso con la judicatura. O sea que la objetividad yo creo que tiene que ser la piedra angular para luego poder articular una crítica.
Porque es verdad, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Rafa Rius antes, ¿no? Es decir, los movimientos sociales tienen que estar cuestionando, tienen que estar apretando, siempre, es inevitable, es su función. Ser complacientes sería la muerte de cualquier tipo de política. Pero hay dos articulaciones posibles a eso, alternativas, que creo que son particularmente negativas. Una es el del absolutismo, ¿no? Dicho con la locución latina, fiat justitiam pereat mundus, ¿no? Hágase la justicia aunque con ello termine el mundo. Si todo no es perfecto, puro e inmaculado, a tomar por saco con lo poco que se haya podido avanzar porque no alcanzas los mínimos. Esa lógica, que es la lógica del fanático, en realidad es absolutamente perniciosa para poder desarrollar un análisis lo suficientemente complejo para entender qué es positivo y qué es negativo. O como dicen los ingleses, para tratar de evitar una situación en la que lancemos al niño con el agua sucia. Hay cosas que salvar de las cosas que se hacen, mandarlo todo a freír espárragos, pues no es una crítica, es una rabieta. Creo que eso habría que poder aislarlo en clave de perspectivas y movimientos sociales, con todo lo críticos que creo que se tiene que ser, tanto con los movimientos sociales como los propios movimientos sociales con el gobierno. Segunda parte, el plantear que, y esto sí que es un discurso que creo que está un poco más asentado, el de las pocas cosas que se pueden hacer buenas tienen una efectualidad negativa, una consecuencialidad negativa, porque a poco que se dé, lo que se hace es limitar la capacidad de organización y protesta desde las propias bases. Es decir, en el momento en el que tienes un gobierno que hace uno de los 10 que tenía que estar haciendo, eso desmoviliza para poder cambiar y llegar a hacer la gran revolución histórica, el famoso cuanto peor mejor desde la perspectiva revolucionaria. Creo que es una tesis fetichista cuando menos y una completa locura práctica a la hora de ver cómo cambia la vida de la gente. Porque lo que realmente cambia la vida de la gente es su cotidianidad. Creo que llevamos años languideciendo. En términos de movimientos sociales habituales, lo que hemos visto aparecer ha aparecido siempre como fogonazos, esa nueva forma de espontaneidad movilizadora a partir, o que empezamos a vislumbrar a partir de 15M y Occupy Wall Street, la primavera árabe y cosas semejantes, vinculadas todas ellas al tipo de organización que se da a partir de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que cambian la dinámica de esa perspectiva antigua, desgraciadamente difícil de articular actualmente, del movimiento social como sedimentación de trabajo acumulado en el tiempo, porque no llegamos a enganchar suficientemente bien. Los tiempos han cambiado, para bien y para mal. Vivimos en formas de relación social que están tecnológicamente impediadas. Yo no he sido nunca un ludita, ¿no? Tampoco he simpatizado nunca con estas cosas. Cada avance tecnológico cambia las condiciones de socialización y, por lo tanto, las condiciones de articulación política, de raíz. Y eso significa que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Simplemente es la realidad que cambia. Y hay que ser capaz de obtener, hacer análisis que sean capaces de ver cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas para poder ser efectivos. Y lo que hacemos es emborronar todo porque nos parece mal que nos vayan a controlar, porque nos parece mal que vayamos a convertirnos nosotros en objetos de, no sé, la administración informática del Estado, cualquier cosa. No vamos a ver cuál es la potencia real para poder estar desarrollando estrategias de socialización comunitarias y emancipadoras a partir de ese tipo de elementos. Lo pongo por este ejemplo, ¿no? Que es también como una constante. Cuando eres capaz o cuando somos capaces de señalar las cosas positivas, siempre decimos, lo positivo es la gente, la solidaridad de la gente, el hecho de que la gente se junte, el hecho de que la gente haga. Lo negativo son los estados, la burocracia, la pesada institucionalidad que nunca hace nada, que nos sigue manteniendo en guerras, que no cambia las cosas. Bueno, eso es verdad, pero es una verdad a medias, y una verdad a medias de siempre, media verdad, media mentira. Es decir, es media mentira. La gente es la misma que está saliendo a la calle diciendo que las vacunas son un invento de George Soros, Bill Gates y no sé quién más para quitarnos la poca libertad que tenemos y que quien nos puede salvar es Donald Trump, que es el actual iluminado que puede estar luchando contra eso. La realidad es esa. La realidad de la gente es cualquier cosa, porque somos de cualquier manera. No podemos quedarnos en un relato de buenos y malos en el que las instituciones son invariablemente las malas y las personas de buen corazón, que es el buen salvaje, son invariablemente los buenos.
No, no, es decir, el conflicto es mucho más amplio y la diversidad a la hora de estar obteniendo esas potencialidades y ser capaces de reconducirlas están a cualquier nivel. Nuestro problema hoy con el control de los medios de comunicación, por ejemplo, no está en que el Estado haga uso y administración de ello. Está en que nosotros estemos empleando Skype, por ejemplo, Microsoft, para estar funcionando de estas cosas. Está en que el Estado vaya a tener que recurrir a grandes empresas para poder administrar la inversión de los grandes fondos que vayan a venir de Europa, los 140.000 millones de euros, porque no tiene recursos propios. Estamos acostumbrados o seguimos acostumbrados a estar señalando al Estado como si fuese algo que es muy grande y tiene capacidad de control sobre nuestras vidas, que no tiene realmente. Lo que nos hace falta es más Estado, precisamente para poder poner más recursos al servicio de la mayoría de la gente. No verlo es hacerle juego a las grandes empresas, que son las que realmente lo controlan todo actualmente. Ahí tenéis la provocación. Sí, pero además grande, Jaime, además grande. No, lo que pasa es que es un tipo de provocación que lo de si hace falta más o menos Estado, que nos llevaría hasta otro resumen del 2021. Y de aquí a allá no pararíamos de discutir. No, yo no voy a meter en esos fregados. Ens arriba un missatge per WhatsApp, diu: Paulino, no nos podemos quedar o conformar mirando el dedo y olvidándonos de la luna, por la que imprescindiblemente hay que luchar. Eso es lo que nos decía Chomsky el pasado lunes. Dice, ¿qué podemos decir de las contrataciones privatizadoras de los rastreadores? Diu, por ejemplo, y tantas otras cosas que nos hacen ver que no existen pasos ciertos de ir en contra del neoliberalismo. Es una pregunta. Digo, el reparto del trabajo, digo, la incorporación al SERVEF de nuevas tecnologías para tramitar el ingreso mínimo vital. Preguntes que ens fa l'oient per WhatsApp. Són com les podem llegir. Rafa Rius. Sí, no, es lo que diga. No van a posar-se ara a discutir sobre la teoria de l'Estat. Y per altra part, jo no tinc cap interès en que perezca el mundo, ni en ningún altre tipus de fanatismes, ni tan sols llibertaris. Però sí que tinc interès en la permanent crítica al poder, a l'acció de govern, siga qui siga, i especialment si s'autocalifica d'esquerres. Sobretot quan cau en contradiccions evidents y en donde dije digo dieguismos y en lo que dije ayer con las mismas lo negaré mañana. Vull dir, ese tipo de qüestions sí que per a mi són absolutament necessàries i aquesta permanent acció de crítica que no me val en la clàssica negativa castrista de dir es que si me criticas eres un gusano imperialista. No, te critico precisamente porque me interesa tu experiencia. Vull dir, no perquè hagis donat una sèrie de passos avant vaig a estalviar la crítica, sinó precisament per això, perquè, per exemple, per parlar d'algo de lo que estava parlant Jaime, lo de la llei CELA, que jo tampoc la veig gens clara, de fet, m'ha estudiat una miqueta la legislació de les 8 que duguem en 40 anys i ha acabat per concloure, per a vergonya meua i de molta gent, que la més coherent era la que va fer el senyor de l'Opus, el senyor Villar Palací, natural de Paterna, en l'any 69. Vull dir, la primera llei d'educació, la de la famosa Cheve i tot això, que tenia mogolló de fallos. Coincido con Rafa. Però que era la més coherent. Des d'aquest moment s'han fet 50.000 modificacions per a marejar al personal, marejar als alumnes, marejar als professors i acabar situats en la cua d'Europa en quant a resultats escolars. Vull dir, qüestió més evident de que canviar per canviar no serveix de res, no crec que farà falta. I per altra part, continuo insistint. Jo crec que la crítica és sempre interessant des del punt de vista de millorar. Evidentment que jo, com dia Rafael, jo estic per el mal menor sempre, evidentment, no soc tan suïcida de dir, bueno, doncs quina putada que hagi perdut Trump les eleccions. Home, no arribem ahir. Ja sé que Biden no va fer massa cosa, però per favor, s'han lliurat de Trump, igual que se'l lliurarem de Rajoy. Doncs bueno, i tenim un altre govern, però bé està. Però això no evita que dir, no, ja han llegat los míos, ara ja està tot claro. No, vull dir, precisament per això, i precisament perquè esperem molt més d'ells,
tenim que estar contínuament criticant i demanant que ultrapassen els seus límits i que vagin cada vegada més lluny i a ser possible a major velocitat. I, bueno, n'hi ha coses que no estan clares, doncs cal denunciar-les. I no és qüestió de dir, no, és que com han fet algunes coses que no estan mal, doncs, bueno, afortunadament han fet algunes coses que no estan mal i jo sóc el primer en aplaudir-les i en felicitar-los, però n'hi ha que continuar avant i són absolutament insuficients. Rafael Juan. Vamos a ver, lo primero, estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con Rafa Rius, con que hay que criticar, faltaría más que no criticásemos lo que nos parece mal. Eso es elemental. Ha apuntado mucho antes que esto de lo menos malo es un cierto conformismo. No es así. Yo creo que... Perdona, Rafa, que te corte. Conformismo no, posibilismo. Bueno, pues el posibilismo yo creo que es aprovechar lo positivo de lo negativo, pues utilizarlo de impulso para seguir trabajando para mejorar las cosas. Creo que es lo único que se puede hacer, que no es poco, que no es poco. Y en este sentido, pues oye, ahí estamos todos. Creo que aquí, todos los que estamos aquí no somos de los que nos conformamos con lo que hay, ni mucho menos. Otra cosa es el éxito que tengamos más o menos en nuestro trabajo por mejorar las cosas. En fin. A mí, por ejemplo, me molesta mucho, te lo digo con todo respeto, Rafa, el tipo de razonamiento, el tipo de frases como sí, por fin se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, pero con 40 años de retraso. Oye, vale, pero se ha sacado. Son pasos que se dan. No como nos gustaría, a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho al principio. Es más, a mí me gustaría que se dinamitara el Valle de los Caídos, pero no lo veo posible hoy. Vamos, lo veo improbable. Pero bueno. Y claro que el neoliberalismo campa a sus anchas, con pandemia, sin pandemia, con avance tecnológico, sin avance tecnológico. Estamos en un sistema capitalista. Y yo no vislumbro que vaya a haber cambios en este sentido, por lo menos cercanos. No sé quién decía que el gran logro del capitalismo es hacer pensar que no hay otro sistema posible. Y en eso estamos. Yo lo que me asombra es que con todo lo que ha llovido y llueve no haya pasado más. Cosas más gordas, no digamos que las fuerzas neoliberales no hayan aprovechado para putearnos más de lo que lo hacen. O sea, eso me asombra de hecho que hayan salido cosas tan positivas como las que ha apuntado Jaime Paulino a lo largo de sus intervenciones. En cualquier caso, yo apuesto por eso, por extraer lo positivo de todo lo menos malo, por seguir trabajando para mejorar las cosas a la espera de esa revolución insurreccional que no llega o yo no termino de ver que llegue. Y sí, recojo el reto de Jaime, que en su intervención me ha parecido muy brillante, aunque tal vez cuestionable en algunos aspectos sobre lo que hace falta más Estado. Creo que hace falta más Estado, pero otro tipo de Estado. Eso para mí es evidente y lo digo dentro de mi alma cada vez más jacobina, muy a mi pesar. Pero en fin, ese reto está ahí, eso es un debate muy interesante para todo un programa. Antonio Pérez. Bueno, pues nada, yo creo que entre revolución y resignación hay varios estadios. Claro, ahí está. Cosas, ¿no? Claro, la revolución yo tampoco la veo. Bueno, de todas formas, aunque la viera tampoco sirve de nada, ¿no? Porque seguramente siempre nos pilla desprevenidos, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir mañana. No obstante, yo el discurso que se está un poco dando de que mejor esto y que se hayan hecho cosas, bueno, claro, cosas se han hecho, pero ese discurso ya se lo oí a los compañeros socialistas en los años 80, ¿no? Decir, bueno, mejor ahora que antes, ¿no? Claro, pero a partir de ahí hemos tenido pues el pacto de la Moncloa, el pacto de Toledo, las reformas laborales, la ley Mordaza, muchísimas cosas. Es decir, y estar contra eso no quiere decir que no entiendas que algún pequeño avance se da. Y claro, el que nos suban un poquito, eso no desmoviliza a la gente. La gente tiene ganas de cambiar las cosas, pero cambiarlas de verdad. Lo que hace es que aquellos que tenían la obligación por el puesto que ocupan o por la audiencia que tienen, se callan y ya no se moviliza, no se saca a la gente a la calle, ¿no? Que es lo que se amenaza otras veces.
Entonces eso se nota. Nos pasó con las asociaciones de vecinos, nos ha pasado con los propios sindicatos mayoritarios y pasa con estas cosas, ¿no? Es decir, en cuanto tocamos un poquito de poder, pues entonces ya no se mueva nadie, que ya va esto avanzando. Nosotros tranquilos ahí, que ahora ya vamos poco a poco, ¿vale? Vamos poco a poco, pero no se puede renunciar a verdaderas mejoras. Y ya lo ha comentado Rafa también, el tema de las privatizaciones. Que haya habido un caso anecdótico donde se ha revertido las aguas municipales de no sé qué pueblos de Galicia, o lo que se ha hecho en Barcelona en algunos aspectos, bueno, es algo, pero los grandes medios siguen siendo privatizados y en la administración también están entrando, y eso hace que cada vez haya más servicios que ya no dependen de, digamos, de las comunidades o de los ayuntamientos o del propio Estado central. Hemos tenido pues el tema de la banca. Hemos perdido los bancos que había públicos y no hay ninguna intención de recuperar esa actividad para que sea de carácter, si no público, por lo menos del Estado, ¿no? Porque público es bastante más complicado. Teníamos lo de Bankia, pues ahora ya a la Caixa de Cataluña ha ido a parar. Después de haberle inyectado no sé cuánto dinero público y un montón de cosas, ¿no? Los pasó con la Caja Postal, con muchísimos otros organismos que eran realmente una versión pública aproximada, ¿no? Y en la sanidad y en la educación siguen ocurriendo estas cosas. Luego tenemos pues el tema también del concordato con la Santa Sede y que se dé religión, o que ahora ya se vayan a dar religiones en la enseñanza pública. Y faltan muchas cosas, ¿no? Es decir, claro, es una anécdota lo de decir que Franco ya no está y cayó con 40 años, vale, sí, pero es que además seguimos teniendo militares golpistas, discursos golpistas, fundaciones franquistas, es decir, que no se ha acabado ni siquiera con las placas de las calles, ¿no? De ideología fascista, que en algunos municipios aún está la Cruz de los Caídos y todas estas cosas. Es decir, se ha hecho muy poco, y de denunciar eso, pues yo creo que se tiene que seguir haciendo, estén estos o estén los otros, claro. Porque cuando está el PSOE, pues evidentemente, para la gente que es del PSOE, la cosa va lenta, pero va avanzando. Entonces, tendremos que callarnos y no criticar al PSOE, o si el PP es mejor que Ciudadanos, pues entonces, ay, menos mal que llega el PP. Bueno, nosotros, nuestra misión, y no es una cosa de fanatismo, ni muchísimo menos. Fanatismo también es decir, los míos lo hacen todo bien y no se hace más porque no se puede. Bueno, habrá que aceptar también que pueden hacer cosas mal y que igual podrían hacer más de lo que hacen, ¿no? En algunos aspectos y en algunos puntos. Así que yo creo que el debate está ahí y, desde luego, la crítica se tiene que aceptar, y la crítica es lo que nos ayuda a entender las cosas y, sobre todo, la disposición a seguir soñando con mejorar nuestra situación, porque si no nos estancamos, y entonces es cuando las fuerzas neoliberales pues nos están arrinconando, vamos, porque van ganando en todo. Y no creo yo que la pandemia esta vaya a hacerles cambiar de objetivos. Ya lo estamos viendo, cómo se van a forrar con las medicinas y cómo no quieren renunciar a la patente para que se pueda hacer más barata y se pueda aplicar en todo el mundo, ¿no? Ya veremos qué pasa con los millones y millones de personas que se están contagiando en todos los continentes. Estamos ya por los 80 millones de afectados. No solamente Europa ni Norteamérica, el mundo. Hay muchísimo más mundo. Y lo único que les llega son armas sí, y además muy modernas. Así que a mí me parece que bien está que la gente reivindique lo que se ha conseguido, pero me parece muy poco para lo que nos haría falta, y sobre todo el que defender eso poquito que se ha conseguido nos haga olvidar lo mucho que tendríamos que estar movilizándonos y organizándonos para conseguir cosas. Porque bueno, el boletín oficial del Estado está en manos de ellos, pero es la gente, por lo menos hasta ahora, la que con sus luchas ha conseguido las cosas. Hablemos de la jornada de 8 horas o de cualquier otro derecho, ¿no? Yo creo que la gente va por delante y tiene que ir por delante. Tenemos que acabar porque estamos ya en hora. Rafael Juan me estaba pidiendo una intervención muy breve. Rafael, muy breve es muy breve. Sí, sabes que yo soy. No, una cosa es una alusión que ha hecho Jaime a la gente, que es la que es. A mí lo que me preocupa mucho de esta pandemia, por ejemplo, es la aparición de la Gestapillo de balcón. Es algo que me inquieta mucho, pero mucho. Y luego, respecto a lo que acaba de decir Antonio, pues aprovecho para decir que aquí nadie ha dicho que no haya que criticar. Aquí nadie ha dicho, que yo sepa, que con el gobierno que hay todo es perfecto y es estupendo, ni muchísimo menos.
al contrario. Pero eso no quita que haya que defender lo que se ha conseguido y no está reñido esa defensa con pelear por conseguir muchas más cosas y, si es posible, mucho más rápido. Por favor, es que esa es la historia. El inconformismo sigue, por supuesto que sí. Y claro que hay derecho a criticar, nadie ha dicho que hay que callar, al contrario, hay que denunciar todo lo denunciable y mucho más. Y no hay que cejar en ello, gobierne quien gobierne, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero que también se han hecho algunas cosillas, también es cierto, y hay que reconocerlas. Tenemos un oyente, nos mandaba un WhatsApp, nos decía, se acaba la tertulia, no hace falta que leas el comentario, salud, pero voy a leérselo porque lo tenía aquí esperando desde hace unos minutos. Dice, claro que hay que criticar, pero si solo lo hacemos a las instituciones de forma que todo lo que es Estado, Administración, Gobierno, etcétera, es malo y no criticamos a movimientos sociales y activistas y por lo tanto todo lo que hacen es bueno, digo, toda piedra hace pared y decir no, esta piedra no es tan grande como yo quiero y no la utilizo, creo que no es beneficioso para el cambio. Dice, casos anecdóticos que benefician en la población, por desgracia, se dan con los estados y gobiernos y con los movimientos sociales. Jaime, muy breve, tiene que ser muy breve de verdad, porque ya me están mandando fotos del reloj. Brevísimo. Dos cosas. Uno, me parece tan cuestionable la enmienda a la totalidad que se puede hacer a un gobierno como el hecho de que el gobierno esté tildando de manera constante y torpe comunicativamente cualquier pequeña cosa como avance histórico. Eso es no entender nada, frivolizar y descomponer cualquier tipo de posibilidad de comunicación política. Y ojo, lo de los avances históricos, el recurso a la historicidad de cualquier cosa lo hace más la comunicación política de Unidas Podemos que del PSOE, porque parece que tiene que estar intentando reivindicarse constantemente. Es un error flagrante. Pero la enmienda a la totalidad no es una crítica. La enmienda a la totalidad es evitar cualquier tipo de críticas. Cuando se hacen enmiendas concretas, se abre la posibilidad del análisis. Cuando se hace una enmienda a la totalidad, se borra cualquier tipo de contorno y se impide avanzar. En ese sentido, oye, estas dos cosas se tienen que poder articular más o menos bien. No creo que sea yo el que esté defendiendo que lo que haga el gobierno sea la repera, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Un deseo de año nuevo o un propósito de enmienda de año nuevo. Dejad de decir que el neoliberalismo gana y que campa a sus anchas, porque no es verdad. El neoliberalismo está completamente muerto desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista de iniciativa moral. Lo que no sabemos es qué viene después, y ahí es donde se abre el espacio de oportunidad y de imaginación colectiva en el que tendríamos que estar trabajando todos. Ahí lo dejo. Os deixem ya Rafa Rius y Antonio Pérez, porque como no les había dado voz, no sé si quieren añadir algo muy rápido. No. Ya nos ha dado bastante y quedan mucho 2021 por delante para seguir insistiendo y dando la paliza. Antonio, tú que estás en el teléfono y no te vemos la cara. Afortunadamente, esa suerte que tenéis. Nada, el debate yo creo que sigue abierto siempre, ¿no? Son dos formas de ver el mundo y de ver la lucha, y yo creo que ahí estaremos con todos los respetos y todas las libertades, pues contrastando nuestras opiniones, que por supuesto no pueden coincidir, si no estaríamos en el mismo barco. Y son barcos de guerra los nuestros. Bueno, y últimamente ya, para despedirme, pues aparte de desearos buenas fiestas y tal, que se dice siempre, recordar lo de mañana, el último martes de este mes, en el CIE de Zapadores, ¿no? Que hay concentración a las 7 de la tarde, que ya creo que lo has dicho y se está comentando por ahí y tal, pero bueno, bien está que lo sepa la gente, porque hay que seguir peleando, evidentemente. Como cada último martes de mes, ahí estarán las compas de CIES, no, frente a la Puerta Azul de Zapadores. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Ràdio, Rafa Rius, també des de l'Ateneu Llibertari al Margen, company de Ràdio Malva, i Jaime Paulino, profe de secundària. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, una abraçada. Salut. Un abrazo, salud. Lliure directe Ràdio Clara. Jo m'acomiado ja fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Continuem al 104.4 la freqüència modulada.